que vamos a ver el día de hoy, espero que no sigan interrumpiendo para ingresar, es un tema corto, es muy cortito, pero es básicamente un complemento de lo que ya vieron en la clase pasada, que es el dominio de una función, ¿no? En este caso, obviamente, dos variables. El tema que vamos a ver ahora se denomina curvas de nivel, ¿sí? Yo voy a presentar acá una pantalla, creo que está abierto ya, déjame ver. Ahora no, todavía no está abierto. Así presento pantalla y vamos a ver. Ahí está, ahí abrimos. Digamos que de paso que nosotros vamos viendo curvas de nivel, podemos repasar dudas que les puedan haber quedado a ustedes de lo que es, obviamente, el tema de dominio de una función, ¿no? Básicamente, digamos, una curva de nivel, básicamente, se obtiene o coincide o consiste en cortar a una función que se encuentra en el espacio con planos paralelos, como están viendo ahí la presentación, ¿no? ¿Están viendo, chicos, ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Es decir, si ustedes se fijan, vamos a probar esta nueva pizarra, la verdad es que no la sé usar, así que espero que resulte. Ustedes cualquier cosa, si veo que se me complica, voy a la tradicional. Si ustedes ven, esto que está acá es una superficie en el espacio, es decir, es una función cuyo dominio, ¿no es cierto? El dominio está en el plano XY y la imagen de esa función está en el espacio, ¿sí? De modo tal de que si yo esa función la corto con planos paralelos entre sí, que son estos planos que están acá, que estoy señalando con una pequeña rayita, uno puede representar el resultado que surge de cortar con esos planos esa superficie y obviamente esa representación la voy a estar viendo en el plano XY, ¿no es cierto? La vamos a estar viendo en el plano XY. De modo tal que en el plano XY, de modo tal que en el plano XY uno puede ver algo así como esto que está viendo acá. Cada una de estas curvas que uno puede ver, a ver si las podemos señalar, las podemos marcar, cada una de estas curvas que uno está visualizando acá, fundamentalmente, por ejemplo esta, bueno, justo tengo un color que no es el más adecuado. A ver, vamos a ver esta. Por ejemplo, esta Profe, curva, yo estoy viendo el documento. No estamos viendo el dibujo. ¿no estás viendo? No, estamos viendo el No, no documento. sé. A ver, che. Ahora vamos de nuevo, a ver. Vamos de nuevo. Vamos a salir de la pantallita, a ver qué pasa. Ahí no se ve, chicos. ¿No? ¿No se ve? Creo que está compartiendo el documento nada más, profe, no la pantalla. Bueno, no importa. De todas formas, el punto es ver en el documento. Estas curvas que ustedes ven que tienen un 100, un 400, un 300, es el resultado de ver esa intersección entre los planos y la curva de nivel, de verlas justamente de verla, ¿no es cierto?, sobre el plano XY, ¿sí? Es como que me paro arriba, yo soy un observador, me paro arriba de todo, y bueno, lo que hacemos es verla en el plano XY, ¿no? Eso es lo que estamos viendo básicamente, ¿sí? Es verla en el plano XY. Estas representaciones de curva de nivel son muy usadas, ¿sí? Por ejemplo, cuando vos querés representar un terreno, como ese terreno que están viendo ahí. Si ustedes se fijan, cada una de estas líneas que uno puede ver está enlazando puntos que están a un mismo nivel. En este caso, por ejemplo, en la representación, el nivel no es otra cosa que la altura, por ejemplo, sobre el nivel del mar. Es decir, esto se transforma en un plano topográfico y, por ejemplo, la línea que dice arriba, 450, enlaza todos los puntos del terreno que estén a 450 metros sobre el nivel del mar. La línea de 500 enlaza todos los puntos que estén a 500 metros sobre el nivel del mar. Es decir, lo que uno hace es ver, poniéndose desde arriba, lo que apreciaría de cortar a esa superficie, que en este caso es un terreno natural, acá era muy simple, era un cono que representaba una montaña,
vista desde arriba, es decir, puesto desde arriba, ¿no? Desde arriba de la figura, ¿sí? De modo tal de que de esa forma, de esa manera, estas curvas de nivel se transforman en una manera de representar muy usada. Fíjese que inclusive ahora, digamos ahora, es decir, podemos decir en la actualidad, vamos a ir a la pantalla del programa del Meet. En la actualidad inclusive se puede ver de que se la usa para muchas cosas. Por ejemplo, digamos, quien no ve un noticiero, bueno, yo sé que a usted no le gusta ver los noticieros, pero bueno, supongamos que vean el noticiero, ¿sí? En los noticieros es muy común, por ejemplo que esté ahí Sol Pérez, por ahí la ven para ver a Sol Pérez, sobre todo los muchachos, pero bueno, es muy común, por ejemplo, que esté Sol Pérez ahí vestida muy, muy ajustada, diciendo, se viene un frente frío, por ejemplo, y lo señalan así. Y acá, por ejemplo, le hacen así como unos triangulitos. No sé si lo apreciaron. Le suelen hacer como Profe, nos permite, a enviamos ver, una solicitud para Pide la... acceso. Para... pide acceso. Oh, wow, ¿qué lo tiró, che? Pero, a ver si lo puedo presentar desde acá. A ver, fíjate ahí. Fíjate. ¿Lo ven ahí? Sí, 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 sí. ahí profe, está. ahí se ve. Está bien. Entonces, es muy común, por ejemplo, que en el clima nos señalen un frente como eso. Vamos a ir de nuevo. Vamos a ir de nuevo. Para que es muy común entonces que nos señalen, digan, mire, viene un frente frío, dice, ¿no es cierto? Y señalan así de esa manera, y acá le suelen hacer como unos pequeños triangulitos indicando la dirección a la que se desplaza el frente frío, ¿sí? Ustedes acá abajo, ¿no es cierto? Tienen acá, no sé, el mapa de la República Argentina, ¿sí? Tienen ahí el mapa de la República Argentina, ¿sí? Bueno, si ustedes se fijan, esa, esa traza que hace la persona que lee el clima es una curva de nivel. Y esa curva de nivel, por ejemplo, puede estar indicándome que todos los puntos que están sobre esa traza, esa línea, por ejemplo, van a tener la misma temperatura. En este caso puede referirse, por ejemplo, a la misma temperatura máxima, o puede estar diciéndonos que todos los puntos geográficos que se encuentran debajo de esa curva o que esa curva enlaza van a tener la misma velocidad máxima de viento. En ese caso, la curva de nivel ya no es solamente una curva que marca una altura topográfica, sino que es una curva, por ejemplo, que se llama isobara, si nos está indicando que la presión barométrica de todos esos puntos va a ser la misma, o como les digo, puede ser una curva que nos marque isotérmica, nos dice, mira, todos los puntos geográficos que están debajo de la curva o que toque esa curva van a tener la misma temperatura máxima o la misma temperatura mínima, o van a tener la misma lluvia máxima esperada. Es decir, las curvas de nivel en sí se usan para muchas cosas ahora, no solo, digamos, con el principal uso que uno normalmente les asignaba, que era el de la curva, el de la representación topográfica, ¿no? Que era la representación topográfica, que es acá la más común de las representaciones, que es la que estamos viendo acá en pantalla, ¿sí? De modo tal que uno puede asumir, por ejemplo, que una montaña, el pico de una montaña, sea como una superficie cónica como esta, que están viendo acá en la pantalla, y bueno, en ese caso, cada curva va a representar la altura, digamos, que va teniendo, hasta por supuesto, la parte roja será la más alta de la montaña, será la que tenga más altura en la montaña. Por el contrario, si es un valle, si ustedes se fijan, la representación es la misma, y uno se pregunta, che, pero ¿cómo hago para ver si un valle o si una montaña? Bueno, fijándose numéricamente lo que se indica en cada curva, de modo tal de que en cada curva uno va escribiendo, en este caso, ¿no es cierto? Por ejemplo, la altura y dice, bueno, si es 300, 200, 100 hacia el centro, significa que va disminuyendo, es decir, tengo básicamente un valle, ¿sí? Pero bueno, básicamente es eso una curva de nivel, es cortar una superficie con un plano a distintas alturas y ver qué surge, qué me queda de esa intersección, y a partir de ahí, a esa intersección, representarlo en un plano que sería el plano XY, ¿sí? En este caso el plano XY, ¿no es cierto? Que es el plano XY, ¿sí? Bien. Nosotros lo vemos como complemento de dominio,
porque tiene mucho que ver con dominio. De hecho, si ustedes se fijan, miren este ejercicio de acá, representar las trazas, obtener las curvas de nivel y realizar un bosquejo de su gráfica. Si ustedes se fijan, por ejemplo, si yo quiero la curva de nivel cortando con un plano de altura 0, z igual a 0, básicamente esa curva de nivel, ¿qué cosa me indicaría la curva de nivel? Si yo estoy cortando con un plano a la altura 0, 0, o a la altura z igual a 0. Z obviamente es el tercer eje que nos da la altura, ¿no es cierto? De eso se trata, ¿sí? Nosotros tomamos z como el eje que nos da la altura, de modo tal de que sobre esa altura, nosotros lo que hacemos es darle valores fijos a z a los fines de poder ir representando las diferentes curvas de nivel, ¿sí? Es decir, si yo quiero distintas curvas de nivel, a ver, si yo tengo una superficie cualquiera, ¿no es cierto? Si yo tengo una superficie cualquiera en el espacio, ¿no? Esto está en el espacio, sabemos que tenemos los tres ejes coordenados cartesianos, ¿sí? El eje Y, el eje X y el eje Z. Entonces, por ejemplo, yo para obtener las curvas de nivel y leerlas, visualizarlas sobre el eje XY, obviamente que lo que voy a hacer va a ser cortar con planos, ¿cierto?, paralelo al eje Y a distintas alturas. Esa altura es un valor que lo voy a leer o lo voy a establecer sobre el eje Z, ¿no es cierto?, que es la altura. Es decir, yo acá tengo diferentes alturas a donde voy cortando, digamos, con los planos, ¿no es cierto? Así, por ejemplo, de golpe, este puede ser un plano que esté a 1, esto puede ser un plano que esté a 2, etcétera, ¿sí? Tenemos las distintas curvas de nivel. Y si yo trazo la curva de nivel en el plano z igual a 0, en sí, ¿qué curva de nivel, qué parte de la función estoy obteniendo? Las raíces, ¿no? No las raíces. Yo no diría las raíces. Porque, digamos, las raíces son un poco más complicadas de calcularlas, digamos, porque estamos hablando de funciones en el espacio, ¿no? Es decir, ya no las vemos en raíces en términos de cálculo de a dónde corta un eje, al eje X o al eje Y, ya la vemos en términos de a dónde corta el plano, al plano XY, por ejemplo. Pero bueno, no tienen la funcionalidad de lo que antes calculábamos como raíces. Si ustedes se fijan, cuando yo corto con el plano x igual a z, en otras palabras, lo que estoy haciendo es determinar el dominio de la función. Porque el dominio de la función uno lo puede asumir como que es una curva de nivel, ¿en dónde? En el plano z igual a 0. Si el dominio es una curva de nivel, y es una curva de nivel en el plano z igual a 0. Fíjense esta curva que tengo acá. Si yo en la curva que tengo acá considero a dónde corta al eje XY, que es el dibujo ese que ustedes están viendo, bueno, es una curva, y eso está en el plano XY, es decir, que esa curva me indica cómo es la forma del dominio de la función, ¿sí? Es la forma del dominio de la función. De modo tal que eso es lo que me está dando. Me está dando el dominio de la función. De modo tal que lo que estamos haciendo es eso, básicamente. Es obtener el dominio de la función, o uno puede asumir que el dominio de la función es un plano, es una curva de nivel, nada más que esa curva de nivel se encuentra en la intersección entre la figura, entre la función y el plano x, y, o sea, el plano z igual a 0. Es el dominio. Fíjese que acá el dominio de la representación del dominio de la función es un punto en esto que están viendo acá, puesto que tiene la forma de una copa hacia arriba, ¿sí? Es decir, es un punto, ¿sí? Corten un punto al plano XY, ¿no? O tocan un punto al plano XY, bueno, ese es el dominio de la función, ¿sí? A partir de allí se genera, se levanta, se conforma la figura, a medida que, bueno, vamos tomando directamente distintos valores de z y podemos ir obteniendo la representación de esa figura. Es decir, que también las curvas de nivel son una forma, son una manera de obtener la forma que tiene la figura a partir de las distintas curvas de nivel, obteniendo, digamos, los distintos puntos de corte. Si yo quisiera obtener, por ejemplo, la forma de una figura, lo que yo podría hacer es calcular las curvas de nivel, representar las curvas de nivel en un gráfico X y Z, ¿no es cierto? Entonces, de manera tal que, por ejemplo, si me dice, mira,
la curva de nivel en el plano Z0 es este. No sé, la curva de nivel, estoy dibujando así simplemente de forma de modo ejemplificada de ejemplo. En el plano Z igual a 1 es este. Si la curva de nivel en el plano Z2, no sé, es esta, etc. Después, uno, uniendo las distintas curvas de nivel, puede encontrarle la forma, por ejemplo, que tiene esa figura en el espacio. Es decir, que las curvas de nivel también las podemos utilizar a fin de determinar la forma que tiene una determinada función o que genera una determinada función en el espacio, ¿no? Es la forma de obtenerla, ¿sí? Es otra forma, mejor dicho, de obtener la forma de esa figura. Respecto de esto, inclusive en ese práctico que yo se lo suelo pasar, vamos a volver al práctico, es muy común trabajar, de hecho ustedes lo habrán visto cuando calcularon dominio de funciones, es muy común trabajar con funciones que son cuadráticas. ¿Se acuerdan lo que es una función cuadrática? ¿Alguien se acuerda? Una parábola. Una parábola, profe. ¿Qué? ¿Cómo? Una parábola. Claro, es decir, en general, a ver, una cuadrática, es decir, una parábola es una de las funciones que digamos que tenemos, cuadrática. En general, una función cuadrática, por definición, podemos decir, es una función que surge de cortar un cono con planos en distinta posición. Así es la definición, ¿sí?, de una función cuadrática. De hecho, si yo tengo, ¿no es cierto?, un cono, ¿sí?, tengo el par de eje, la terna de eje XY, y tengo un cono, ¿sí? Si yo corto el cono con planos en distintas posiciones, ¿sí? Sí, depende cómo sea la posición del plano con que yo corte ese cono, se van a generar en la intersección entre el plano y el cono distintas figuras, y esas figuras son las que le llamamos normalmente cónicas, ¿no? Son las figuras a las que le llamamos cónicas, ¿sí? De modo tal de que esas cónicas tienen la característica de que las dos o alguna de las variables se encuentra elevada al cuadrado. Por eso, digamos, son cónicas porque surgen a partir de cortar un cono, pero tienen la característica que, como les digo, una o las dos variables independientes están elevadas al cuadrado. Es por eso que al final, digamos, de este práctico, como seguramente no se acuerdan, yo acá les puse un pequeño resumen de cómo es la ecuación de una parábola, de una elipse, de una hipérbola, porque son las figuras, digamos, que se van conformando normalmente en los casos más comunes que nosotros utilizamos cuando vos interceptás la superficie con el plano. Es decir, lo que realmente obtenemos son parábolas. Fíjense que la característica de la parábola, algo a destacar, es básicamente, no sé si se ve bien o está muy chico, no sé si se ve bien. Ahí se chico más, a ver, vamos a ponerle. Ahí se ve mejor, ahí. Sí, profe. Sí. Entonces, si ustedes se fijan, en el caso de la parábola, una sola de las variables es la que está elevada al cuadrado. Puede ser la y o puede ser la x, y de eso depende de cómo era el eje de la parábola. En este caso, digamos, por ejemplo, si y está elevada al cuadrado, la parábola está acostada, decimos a eje horizontal. Pero en el común de los casos, si es x la variable que está elevada al cuadrado, ¿sí? ¿Se acuerdan? Y igual a 3x más 5 menos 8, decimos que la parábola es a eje vertical, digamos, y la parábola se encuentra, digamos, parada, podemos decirlo de una forma, digamos, coloquial que se entiende. Después tenemos las elipses. En el caso de las elipses, la característica principal es que ambas variables, tanto x e y, están elevadas al cuadrado, es decir, ya no una sola, como en el caso de la parábola, sino que ambas están elevadas al cuadrado, pero además tiene la particularidad de que en la elipse las dos variables cuadráticas se suman, mientras que en una hipérbola ambas variables sí están elevadas al cuadrado, pero sus variables se restan. Esa es la diferencia fundamental. En el caso de la elipse se suman, en el caso de las parábolas, de las hipérbolas, perdón, se restan. Fíjese que en el caso de la elipse es, digamos, es un caso que a veces, digamos, lo destacamos como tal.
Porque en el caso del elipse, si se acuerdan, digamos, los elementos del elipse que nosotros dibujamos, básicamente teníamos un eje mayor y un eje menor. Sobre ese eje, digamos, teníamos lo que le llamamos, vamos a poner así vertical, tenemos lo que llamamos el semibrazo menor, por ejemplo, póngale que sea B. Tenemos lo que le llamamos el semibrazo mayor, si medimos parábola, póngale que esto valga a unidades, esto vale a unidades. Y luego, esto lo que nos permite, en cierta forma, vinculando, uniendo todo, es tener la traza de nuestra elipse, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Estos semibrazos A y B, que son los que ustedes ven en la ecuación de la elipse, ¿no es cierto? Es decir, x al cuadrado sobre a al cuadrado más b al cuadrado, más y, perdón, al cuadrado sobre b cuadrado, ¿sí? Brazo mayor, brazo menor, igual a 1, ¿sí? En el caso de A y B, que son los semibrazos, son los valores que, repito, marcándolos y uniéndolos entre sí, te marca lo que es la elipse, te genera lo que es la elipse. Y algunos se imaginan qué pasa si este valor de A es igual a B, es decir, si estos valores numéricos son uno solo, o, perdón, es el mismo número, es el mismo valor numérico A y B. ¿Va a ser un círculo? ¿Cómo? ¿Va a ser un círculo? Claro, va a ser un círculo. ¿Por qué? Ustedes imagínense que esto es una pelota de rugby y yo le empiezo a achatar, digamos, de los semibrazos más grandes y lo empiezo a agrandar a estos semibrazos menores hasta que los hago iguales. Entonces, es como que esta es una pelota o un globo, imagínense que lo vamos achatando por las puntas hasta que ambos se hacen iguales y entonces esa pelota de rugby se transforma en un círculo. Y este valor numérico, que es el mismo ya, si quiere lo podemos ver así, fíjese, como el mismo valor numérico, yo lo puedo sacar factor común, ¿sí? Yo lo voy a sacar acá factor común, ya llamémosle ni a ni b, le pongamos r al cuadrado, simplemente porque es el mismo valor numérico, es decir, es el mismo número, es 3, 4, 5, lo que usted quiera. Y entonces ese r cuadrado, que ahora es como le llamo a este valor, el valor numérico, insisto, fíjese que pasa al otro miembro multiplicando y esto se transforma en la ecuación de un círculo de radio R, ¿sí? De radio R. Es decir, esto nos lleva a decir o nos lleva a afirmar de que un círculo, una circunferencia, no es más que un caso particular de una elipse. Es un caso particular de una elipse, ¿sí? Una circunferencia es un caso particular de una elipse donde el semibrazo mayor, que es lo que le llamamos normalmente A, se hace numéricamente igual al semibrazo menor y entonces los semibrazos pasan a ser el radio de un círculo, ¿sí? Básicamente es eso, es un círculo, ¿no? De modo tal de que así es como nosotros vamos conformando, vamos armando, o vamos verificando las distintas cónicas. Otro aspecto que van a ver, que hay que tener en cuenta, es que ustedes, viendo la ecuación de la elipse, que es la más simple, van a ver que a veces tienen un número acá. Por ejemplo, x menos h al cuadrado, supongamos, no sé, qué sé, sobre a al cuadrado, más, si es una elipse, si es una hipérbola, es menos, y menos k me dice la ecuación general al cuadrado sobre b cuadrado. ¿Qué son SH y qué son SK? Simplemente esos son valores numéricos que me indican si nuestra elipse está descentrada, es decir, el centro de la elipse no coincide con el centro de tu eje de coordenadas. De modo tal que si está descentrada, vos vas a buscar h unidades sobre el eje de las x, es decir, obviamente que h es un número, 3, 4, 5, 8, menos 5, menos 6, etc. H unidades. Luego levantarás o bajarás de acuerdo al signo de k tantas unidades paralelas al eje de la y, ¿no es así? Y allí va a estar el centro de la elipse, es decir, que la construcción de la elipse ya no es a partir del eje de coordenadas, sino que la construcción de la elipse se va a dar a partir de ese nuevo centro que se encuentra desplazado, desfasado, un cierto valor k sobre el eje de las x, perdón, un cierto valor h sobre el eje de las x y un cierto valor k sobre el eje de las y. De modo tal que esos valores, lo único que nos indican es cuando nuestra cónica tiene un centro que se encuentra desplazado del origen, bueno, ¿cuánto está desplazado el origen del centro? Eso es lo que te está diciendo el h y el k, ¿sí? Para interpretar
lo que estamos viendo acá en el caso de esta tabla, que la vuelvo a compartir acá, y que pueden ver todos, ¿sí? Por eso ustedes ven que aparece un H, un K, eso indica nada más cuánto está descentrada el centro de la cónica, sea parábola, elipse o hipérbola, cuánto está descentrada del centro del origen de referencia, ¿sí? La ecuación de la elipse es igual la hipérbola es igual al de la elipse, pero tiene la característica que en vez de sumarse se están restando los valores, ¿no? Y constructivamente, por si nos llega a tocar alguna, constructivamente lo que hacíamos para dibujar esa elipse, que insisto, este en el caso de que la curva de nivel, como la curva de nivel es una figura plana, la vamos a tener que dibujar, lo que hace el valor, digamos, de A y B en este caso, si recuerden que en la hipérbola tenemos x cuadrado sobre a cuadrado menos, cuando es menos es porque es una hipérbola. Vamos a poner el caso este que es el más simple, que esté centrada, la otra es lo mismo, nada más que está su centro desplazado, igual a 1. Entonces, en este caso, constructivamente, lo que se hace es, para obtener la hipérbola, se arma un rectángulo de apoyo a unidades sobre el eje, sobre el eje de las X, puesto que A está debajo de la X, A unidades sobre el eje de las X, esto es A, B unidades sobre el eje de las Y, B unidades sobre el eje de las Y, esto es B, esto es B. Con ello voy a construir un rectángulo, decimos de apoyo, le llamamos un rectángulo de apoyo, ¿sí? Si yo lo hago en línea de puntos, simplemente para distinguirlo, es un rectángulo de apoyo, ¿sí? Trazo las diagonales del rectángulo de apoyo. Esas diagonales que uno traza son asíntotas a la hipérbola, es decir, son rectas que se van a cortar en el infinito con la rama de la hipérbola. Nuestra hipérbola, la hipérbola ustedes saben que tienen dos ramas y son curvas abiertas. Bien, de paso, este valor es el vértice de una de las curvas, este valor es el vértice de la otra curva, y luego las hipérbolas constructivamente son dos ramas abiertas que se construyen de esta manera. Es decir, que esos son los valores, son los datos que nos brinda una ecuación de una hipérbola, y obviamente que si acá figurase un K y un H, como lo quieran llamarle, simplemente un valor numérico, me dice, mira, todo igual, barro, nada más que el centro va a estar desplazado, obviamente, ese valor, llamarle, no sé si le han puesto K o H, no importa, es el nombre que le damos, lo importante es el número. Bueno, K unidades acá y H unidades para arriba, ahí está el centro del hipérbola. Esa sería la única diferencia si la X y la H están acompañadas por ese valor K o I o H, como figuren, digamos. No, lo importante, el nombre, lo importante es entender de qué me están diciendo. Acá está. El K, bueno, acompaña a la I, la H a la X, pero básicamente te dice cuánto está desplazado el centro en este caso de la cónica, respecto al eje X y respecto al eje Y, ¿no? Bien, de modo tal, bueno, acá también hay unos dibujos que también les puede ser bastante gráficos. De modo tal que lo que nosotros hacemos básicamente es, una vez dada una función, fíjense en el ejemplo, z igual a x cuadrado más y cuadrado, obtener la curva de nivel para lo cual tomamos z igual a diferentes valores. Por ejemplo, 0, 1, 2, 3, 4 son los más comunes. Con eso es suficiente para darse una idea de, a partir de las formas que tienen las curvas de nivel, para darse una idea de qué forma tiene la curva, tiene la superficie en el espacio. Entonces, si a z yo le doy el valor de 0, me queda x cuadrado más y cuadrado es igual a 0. Claro, x cuadrado más y cuadrado es un círculo, nada más que de radio 0. Y sabemos que un círculo de radio 0 no es otra cosa más que un punto. Si z vale igual a 1, bueno, x cuadrado más y cuadrado igual a 1 representa un círculo de radio igual a 1. ¿Sí? Si z vale 2, como esto queda igual a 2, x cuadrado más y cuadrado es igual a 2. Ahora, recuerden que este 2 en realidad es el radio al cuadrado, por eso el radio es la raíz cuadrada de 2. Luego, si z igual a 3, el radio va a ser raíz cuadrada de 3, si es 4, raíz cuadrada de 4, cuyo valor sí es entero y es igual a 2. En otras palabras, cada vez que vos vas cortando con distintos planos, a distintas alturas,
0, a 2, a 3, 4, etc. Como ustedes son círculos. Entonces, si vos dibujás los círculos, después unís, vinculás esos círculos y ahí obtenés la forma que tiene esa figura, que es una forma de copa, podemos decir, a partir de los círculos que se van obteniendo y que se unen, digamos, para ver la figura en general. Fíjense que acá, en el segundo ejemplo, tengo una figura donde dice y igual a x cuadrado sobre 4 menos z al cuadrado sobre 9. Aparentemente allí podría parecer que es una hipérbola, ¿no es así? Una hipérbola, puesto que tengo dos valores elevados al cuadrado, que es x y z. Pero recuerden que z es al que le fijo el número. Z vale 0, vale 1, vale 3, vale 4. De modo tal que cuando z vale 1, vale 0, obviamente 0 sobre 9 es igual a 0. Me queda igual a x cuadrado sobre 4. ¿Qué es igual a x cuadrado sobre 4? Una parábola, nada más. Cuando z vale 1, me queda x cuadrado sobre 4 menos 1 noveno. Es una parábola. Cuando z vale 2, como está elevado al cuadrado en la ecuación, me va a quedar 2 al cuadrado 4. 4 novenos. Es una parábola. Y así sucesivamente. Es decir, vas obteniendo parábolas y esas parábolas, a medida que se van obteniendo, uno las une, las vincula y obtiene una figura como esta que está acá. De eso se trata cuando uno calcula curvas de nivel. Darle a z valores fijos, 0, 1, 2, 3, etc. Y observar qué nos va quedando cuando vos, o qué figura nos va quedando cuando vos fijás el valor de z y a partir de allí construir en general, digamos, la superficie de la curva, ¿sí? Bueno, eso básicamente es lo que hacemos cuando trabajamos con curvas de nivel. Y bueno, ya acá yo simplemente les doy algunos ejercicios simples, pero de manera tal de que la trabajen un poquito y lleguen a interpretar lo que son las curvas de nivel. El tema, yo les dije, es corto porque es un complemento de funciones, pero que siempre lo damos y a partir de darlo, con esto terminamos funciones antes de pasar al límite en sí mismo, ¿no? O sea, límite digo en sí mismo porque realmente el límite es un tema que marca una diferencia sustancial, digamos, con lo que es función. ¿Al límite ya lo comenzaron a ver en el teórico? No, profe. Está bien, ¿no? Por eso no vamos a entrar al límite, porque es importante que lo vean primero en el teórico, porque entenderle al límite implica básicamente entender el teórico para poder entender el práctico del límite. Si vos no entendiste el práctico del límite, el teórico del límite, disculpen, es muy difícil hacer ejercicios sin haber entendido el teórico. Por eso no voy a dar más temas por hoy, simplemente es este complemento. Lo que sí, bueno, como siempre es preguntarles si tienen alguna duda, les quedó dudas de dominio como para tratar de sacarlas acá. No hay problema, las podemos ver, aprovechando que es un tema cortito, digamos, complementario. Así que si tienen dudas, lo podemos ver, ¿no? No sé si alguien quiere consultar algo. Bueno, ahí me dicen que no. Profe, ¿se escucha? Sí, te escucho bien, sí. Yo tengo la duda de que en los exámenes, por ejemplo, en el tema dominio, ¿se pide hacer la gráfica de la función? Sí, se pide hacer la gráfica. Te explico por qué. Generalmente cuando uno pide dominio de funciones, lo que vos haces es un análisis de la función y dentro de ese análisis es importante la gráfica. Por ejemplo, a ver, no sé si tenés a mano algún ejercicio, si no, no sé, ponemos qué sé yo, uno típico, eso que solemos dar el límite, no sé, a ver, qué sé yo, 2, y menos, o uno fácil, y menos 2x. Ahí está, así, puede ser así. ¿Ah? Bueno, y suponte que vos lo que tenés que hacer es averiguar el dominio de la función, ¿sí? Bien, lo principal que uno tiene que saber que para que esa función f de x y exista, ¿qué pasa con el valor que está dentro del límite? ¿Cómo tiene que ser para que el límite exista y me devuelva, me genere un valor o me genere una imagen? ¿Cómo tiene que ser lo que está dentro del límite? Distinto de 0. Más que distinto de 0, tiene que ser mayor a 0. Nos acordemos cómo era la gráfica de un límite de f de x, que es lo más simple. Para uno, a veces, viendo lo más simple, puede entender lo más complejo. Cuando vos tenés que f de x es igual al límite de x, ¿sí? Un valor muy simple, el límite de x, la gráfica de la función de un límite es algo así como esto, mira.
este es 1, la gráfica es así. ¿Qué significa? Profe, disculpe, ¿no es logaritmo? Perdón, logaritmo. Yo dije límite, estoy hablando así, logaritmo, pero porque me pidieron sí, está, discúlpame, logaritmo. Lo que pasa es que me quedé tenido con el límite, logaritmo. Bien. En el caso del logaritmo, la gráfica es así. Lo que significa es de que el logaritmo no está definido para 0, porque en teoría recién en el infinito se corta la función. Es decir, yo ya sé a priori de que para que esto exista, y menos 2x tiene que ser mayor que 0, ¿sí? ¿Puede ser igual a 0? No, no, porque mira, si vos tenés 0, no se corta nunca con la gráfica, es decir, que no existe el límite de 0. Tiene que ser mayor que 0. Esto que vos estás haciendo acá te plantea justamente cómo es la función, es decir, cómo debe ser el dominio. De modo tal que el dominio va a ser, en este caso, si vos ves, puedo hasta despejar inclusive, y me va a quedar, si paso X al otro miembro, como es negativo, pasa positivo, ¿no es cierto? Me va a quedar algo así como esto. Entonces, ¿qué me está diciendo? ¿Qué figura es esta de acá? O si querés en el límite, podés poner que es igual, mirá, en una situación límite, y después decimos, no, pero tiene que ser mayor. ¿Sí? Tiene que ser mayor, ¿por qué? Porque tiene que ser positivo mayor que 0, y tiene que ser más grande que 2x. Bueno, pero ¿qué figura es esta igual a 2x? ¿Cómo la represento igual a 2x? A ver. ¿Una recta? ¿Qué? ¿Una recta? Sí, señor. Es una recta. ¿Por dónde pasa tu recta? ¿Cuánto vale el término independiente? Por 0. 0, 0. Entonces una recta que pasa por 0, y recordemos que este numerito que acompaña al X me da la pendiente. Y decimos, mira, una unidad a la derecha en horizontal, y en este caso como es 2, levanto 2 unidades. Entonces lo que básicamente vos tenés para graficar el dominio de la función es esta recta de acá. Bueno, disculpen el dibujo, no es de lo mejor, pero bueno, tengo una recta que es esa, ¿no? A ver, creo que a ver si ahí está. No, tampoco. Bueno, no importa, dejamos la recta así. Bueno, tengo una recta. Ahora bien, ¿qué ocurre? Volvamos ¿sí? al dominio de la función. Si ustedes se fijan, lo que me dé y tiene que ser más grande que lo que me dé 2x. Y tiene que ser más grande porque si no va a prevalecer 2x, que es negativo, y al ser negativo, el logaritmo de algo negativo no existe, no tiene solución. Entonces, si tiene que ser más grande, lo que yo estoy haciendo es considerar este plano de acá. Tiene que ser más grande que lo que me marca la recta. Ahora la pregunta es, yo acá digo que tiene que ser más grande que 0. ¿Puede ser igual a 0 como yo puse acá? ¿O es incorrecto y digo tiene que ser más grande que 2x? Tiene que ser más grande. Tiene que ser más Tiene grande, que sí. ser más grande. Tiene que ser Entonces, más para grande, que profe. vos señales que tiene que ser más grande, nos hagas entender que tiene que ser más grande, lo que vos vas a hacer es a esta recta hacerla Tiene punteada. punteada. Claro. Perfecto. Cuando vos la haces punteada, vos decís, che, ojo, no puedo tomar la recta como parte del dominio de la función, porque los valores, a ver, si yo tomo un X que está sobre la recta, este X de acá, y tomo el Y de ese punto que está sobre la recta, y a ese valor de X lo coloco acá, y a ese valor lo coloco ahí, me va a dar 0. Y el logaritmo de 0 dijimos que no existe, no tiene solución. Entonces la recta no puede ser parte del dominio y la haces atrás. Entonces vos con eso indicas, mira, menos la recta, lo que está para arriba. ¿Por qué lo está para arriba? Porque me indica los valores de Y que son mayores que los de 2x. Es decir, si vos tomas un valor por acá, me está diciendo que la ordenada es mayor que 2 veces el valor de 2x, de ese punto, ¿no? Entonces así es como vos trazás, es decir, digamos, la gráfica es un complemento de decir, mira, el dominio es un plano que está por arriba de la recta igual a 2x. Para no decirlo con palabras, lo que hacemos es un gráfico donde estamos diciendo eso, estamos expresando eso. Es un plano o un semiplano, como quieras llamarlo, que está arriba de la recta 2x menos la recta 2x, no lo incluyo, por eso la hago en línea de punto. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Por eso con los exámenes nosotros pedimos tanto que lo hagan analíticamente, que sería esto que está acá, ¿no es cierto? Parte analítica, como la parte gráfica, sino una parte complementaria para poder llegar a redondear lo que vos expresás, que es el dominio de la función. Perfecto, profe. Por lo general pasa que nosotros, a ver, por lo general pasa, o puede pasar, digamos, que te pongamos dos condiciones, porque, por ejemplo,
puede pasar de que la función no solamente sea el logaritmo, no sé, de x, sino dividido, qué sé, no sé, en 3x, ponemos, dividido en 3x, bueno, o y menos 2x acá, dividido en 3x. Ojo, porque acá, en tu función, vos tenés dos condiciones. Una condición es la existencia del logaritmo, y la otra condición, la segunda condición, ¿cuál es para vos? Que 3x no puede ser igual a 0. Exactamente, que 3x sea distinto de 0. Entonces, en ese caso, te genera otra condición más que se va a superponer con la de arriba. Y bueno, aparte de superponerla, vos, digamos, verás qué figura te queda de las dos superposiciones, ¿no? Porque No sé si le estoy tenés viendo que con la bola. superponer las dos condiciones, porque son dos las condiciones en ese caso que hacen que, bueno, que la función exista, ¿no es cierto? No solo que lo que está dentro del límite sea positivo, sino que en ese ejemplito que el denominador no sea cero, porque vos sabés que en el denominador, si es igual a cero, algo dividido en cero no tiene solución en matemáticas. Es decir, no estaría siendo parte del dominio, ¿sí? No sé si les queda alguna otra duda. Por mi parte no, profe, se entendió todo. Bueno. Bueno, como les repito, es un tema corto, pero que lo damos, de hecho lo pedimos así como complemento de función, inclusive en el examen final, en el teórico preguntamos, y cuando va a decir, bueno, voy a dar función, bueno, a ver, explícanos cómo es el dominio, dónde lo graficás, dónde grafico la imagen, qué es el eje Z, o sea, que es desde el punto de vista, obviamente, de la composición de la función, y como es cortito, pedimos que lo complementen con curvas de nivel, ¿no? Pedimos que lo complementen con curvas de nivel. Ese sería el tema, digamos, o como lo pedimos en el examen, cuando pedimos funciones o cuando ustedes quieren dar. Por lo general en el examen, lo que hacemos con el profe Lafitte, con el profe Fanger, es darle la opción que ustedes preparen un tema, nos den un tema y nosotros vamos a preguntar de otro. ¿Sí? Tampoco van como estaban haciendo últimamente, se tienen un solo tema y ninguno más. Che, pará, es un examen final, no es un parcial. Es decir, tienen que tener estudiada la materia, y bueno, uno le hace preguntas del otro tema, si lo que ustedes dieron está bien, es correcto, ¿no? Como para hacer un examen corto, pero no significa que vayan a estudiar un solo tema y con ese esperen aprobar, ¿no? Pero bueno, eso. El viernes que viene, sí, vamos a arrancar con límite una vez que hayan arrancado el teórico para que se pueda entender el práctico, si no, no hay forma de que lo entiendan, ¿no? Así que bueno, chicos, si no sé, bueno, pero es lo que te digo, es decir, si vos tenés un ejercicio, lo podemos ver como consulta, ¿no? No sé, yo no tengo ningún ejercicio, o sea, para hacer un ejercicio. A ver, no sé si tengo uno a mano, pero me parece que encima no tengo por acá ejercicios a mano. Si tenés duda con algún ejercicio en particular, lo vemos, no tengo problema, ¿no? A ver, che, para ver, déjame ver si tengo acá a mano algún ejercicio de dominio. Profe, va a subir el archivo al WhatsApp. Sí, se los mando por acá para que lo tengan todos. Sí, sí, se los puedo mandar por acá, sí, sí. Por el WhatsApp, me refiero, porque lo tengo en PDF, así que se lo mando por PDF, ¿sí? Perfecto, profe, muchas gracias. Estoy viendo si tengo por acá alguno hacia mano que se los pueda pasar. Para. Acá hay uno. A ver, para. Mira, acá hay uno que nos dice, a ver, vamos a compartir de nuevo la pizarrita. Acá hay uno que nos dice, a ver, estamos acá, déjame que yo voy leyendo porque lo tengo abierto en otro archivo, sin nada más que eso. Determine y grafique el dominio de la función, ¿no es cierto? Y el dominio, lo voy a ir escribiendo, es logaritmo de y logaritmo de 1 más
x menos 1, me dice. Estoy leyendo por eso, bueno, me pide calcular el dominio, ¿no? Bueno, yo para escribir menos pongo logaritmo de y más y más, perdón, y menos, disculpen, es y menos, yo por ahí me he olvidado con tantas pantallas abiertas, y menos, vámonos, es y menos 1 menos x menos 1 menos, entre valor absoluto, x menos 1, entre valor absoluto, ¿no? Logaritmo, perdón, menos la raíz cuadrada, de 4 menos x cuadrado menos y cuadrado. 4 menos x cuadrado menos y cuadrado. Este creo que una vez lo tomamos, este ejercicio, che, parece. Bueno, si ustedes se fijan acá, lo que me piden es detener el dominio. ¿Cuántas condicionantes veo a la hora de tener el dominio? A ver, ¿cuántas condicionantes tenés allí? No. Que la raíz sea Por un lado el logaritmo tiene que ser mayor que 0, lo que está adentro, y por otro lado está bien lo que está diciendo. ¿La raíz cómo tiene que ser? positiva. Positivo. Claro, O igual a 0. Acá. Puede ser igual a 0 porque la raíz cuadrada de 0 es 0. En este caso no hay problema. Si hubiese estado dividiendo, es otra historia, porque ahí, por más que la raíz de 0 es igual a 0 exista, pero no se puede dividir en 0. En este caso está restando, no hay problema. Bien, tengo dos condicionantes. Entonces voy a plantear eso, que esos condicionantes. Es decir, que y tiene que ser más grande que 1 más x menos 1. Porque en definitiva eso es lo que me está diciendo, ¿no es cierto? Es decir, tiene que ser más grande que todo esto, ¿para qué? Para que el conjunto sea positivo, y al ser positivo no haya problemas, digamos, con el signo de lo que tengo adentro. Y por otro lado, acá me indica que 4 tiene que ser también más grande, o puede ser a lo sumo igual que x cuadrado más y cuadrado, porque ambos son del mismo signo. Entonces yo resumo que estas son las condiciones que me piden, ¿sí? Bueno, si ustedes ven acá, básicamente esto que tengo acá es la función valor absoluto, en este caso x menos 1, ¿no es cierto? Valor absoluto, y a la cual estamos sumando 1, ¿sí? Es decir, lo que podemos hacer directamente es considerar que por ser valor absoluto, ¿no es cierto?, pueden darse las dos alternativas, que me quede 1 más x menos 1, o 1 más x más 1. Esto es porque al ser valor absoluto dice, mira, puede ser cualquiera de las dos cosas, pero vamos a tomar una. Es simplemente para graficarlo, nada más. Esto que está acá me queda que es x, esto que está acá me queda x más 2, ¿sí? O sea que es una recta, nada más, ¿sí? Es una recta. De modo tal que si yo quiero graficar eso que tengo allí, tengo una recta, ¿sí? Tengo una recta, efectivamente. En este caso, perdón, ya la dualidad sería así, sería menos acá, para que sea ambos de signo cambiado, porque si le cambio el signo a este, tengo que cambiarle a x también, ¿no? Entonces, disculpen, este sería así. Entonces voy a tener 2 menos x, una recta que corta en 2, ¿sí? Y tiene una pendiente igual a 1, y esta de acá, que es igual a x, una pendiente de 45 grados, perdón, que sale de 1 acá, porque 1 es igual a 1, ahí. Es una recta a 45 grados, ¿sí? O sea, básicamente es esto. Esta es la gráfica de esa función. Esta es una función valor absoluto, por eso tiene esa particularidad. Corta en 2 y llega al valor 1, 1 acá. 1, 1, ¿sí? Bueno, de modo tal que esa es la función. Por otro lado, si ustedes ven acá, ¿qué figura es esta que tengo acá? Un círculo puede ser. Es un círculo. Como ese círculo está igualado a 4 al cuadrado, ese 4 al cuadrado, ¿quién viene a ser el 4? Perdón, El radio. el radio al cuadrado, acordate, porque vos acá el círculo dices igual al radio al cuadrado. ¿Me explico?
Entonces, si radio al cuadrado es 4, para asumirlo, para interpretarlo como círculo, significa que el cuadrado va a pasar como raíz y me dice que el radio de ese círculo, como ustedes bien dicen, es igual, raíz de 4 igual a 2. Por ende, esta figura de acá está representando un círculo de radio igual a 2, ¿sí? Su radio es igual a 2, ¿no? Eso es lo que nos está representando. Un círculo de radio igual a 2. De modo tal que para yo construirlo, lo que tendría que hacer es decir, mira, este es 2. Bueno, el dibujo mío no está proporcionado, ¿no? Yo les pido en el sentido de disculpas porque no es un dibujo que esté correctamente proporcionado. De modo tal de que nuestro círculo, en este caso, está centrado de radio igual a 2, o sea, más o menos vamos a tratar de dibujarlo, no es muy... Bueno, no tengo mucha proporción porque yo no tengo cuadraditos, pero viene a ser algo así como es. En realidad corta ahí, corta en 2, ¿no? Por eso no tengo mucha proporción, pero viene a ser algo así como es. Corta en 2, ¿sí? Allí. Bien, de modo tal que me dice, mira, esto tiene que ser mayor a 0, o sea, tiene que ser I mayor que ese valor, que esto, para que esto sea positivo. Es decir, que es todo lo que está acá arriba de esta curva, que es valor absoluto. Por otro lado, la función me dice que tiene que ser más chica que 4, ese círculo. Como tiene que ser más chico, va a ser todo lo que está acá dentro del círculo, ¿sí? No sé si se aprecia lo que estoy rayando, chicos. ¿Se aprecia lo que estoy rayando? Sí, profe. Sí, bro. Bien. Entonces, en conclusión, ¿en qué parte ustedes visualizan que tengo el doble rayado, digamos? ¿Dónde está el doble rayado? Miren, es acá. Es la porción, es como una porción de un queso, de una pizza. Ahí está el doble rayado. Luego, si ahí está el doble rayado, esa porción es la que cumple las dos condiciones. Es más chica que el círculo del radio 4, pero es más grande que lo que me marca esa B, que es una recta en B, ¿no es cierto? Y que está estableciendo, dándonos la condición del logaritmo positivo. Por eso es todo lo que está arriba de la B, pero contenido por el círculo, porque tiene que ser más chico que el círculo. Mira, ¿por qué tiene que ser más chico? Y bueno, porque si es más grande va a prevalecer lo negativo y la raíz cuadrada de algo negativo sabemos que no tiene solución en el campo de los reales. Profe, sería lo que estaría dentro de esas dos líneas de frontera. O sea, no llegaría a tocar las líneas ni del círculo ni de la B. Fíjate vos que acá hemos dicho que puede ser 0, porque hemos establecido la igualdad. Es decir, que eso me está diciendo que me habilita que toque el círculo. Lo que no puede ser 0 es esto de acá, por ende no va a tocar la línea negra, y como vos bien decís, porque está bien tu aclaración, es que a esta línea lo hubiese tenido que dejar en línea de puntos. A ver, lo voy a dibujar acá. Esa línea va a ser en línea de puntos, porque no la puedo tocar, porque no puede ser igual a 0 dentro del logaritmo, pero como sí puede ser 0 dentro de la raíz, sí voy a incluir el tramo ese del círculo. Este círculo sí lo voy a hacer lleno. No sé si se ha entendido, chicos, ahí el concepto. Sí, sería un Sí, dominio profe. como ¿Entendió mixto, ahí? profe, ¿no? ¿Cómo? Sería como un dominio mixto. Es que, o sea, no es mito, simplemente te indica que son los puntos que están dentro de esa porción. Es decir, cualquier punto que esté acá adentro cumple las dos condiciones, porque más que un dominio mixto, ya son las condiciones que tiene que tener para que sea dominio. Puede tener más de dos condiciones. Vos imagínate que esa función yo hubiese puesto, y esto dividido, no sé, qué sé yo, en 3x. 3x menos. Bueno, pero guarda, porque tampoco puede ser 0 abajo, ¿me entendés? O sea, no necesariamente tiene que ser dos condiciones, pueden haber más de dos condiciones. Entonces, lo que a vos te está señalando es qué región del plano XY contiene o tiene adentro los puntos que pueden formar parte del dominio de esa función. No nos olvidemos que acá estamos en el plano XY, ¿no? ¿Se entendió, chicos, eso? Sí, profe. Bueno. Bien. Eso es a modo de ejemplo de cómo calculamos un dominio, digamos, más o menos son así, los ejercicios que tomamos no, son un poquito más fáciles que eso, por lo general, ¿no? Por ahí no damos tanto valor absoluto, porque es una B y a veces se complican para graficar, pero bueno, es eso básicamente lo que damos como ejercicio, ¿sí? Bueno, no sé si tienen alguna otra duda, si no, bueno, yo ahora cerramos digamos, la clase y yo ya les subo para que tengan el pequeño escrito, digamos, con los ejercicios,
para que puedan practicar y puedan hacer ejercicio. Se lo subo al chat del WhatsApp, ¿no? Se lo subo ahí, ¿sí? Bien. Entonces, bueno, nos vemos el viernes y el viernes sí arrancamos con límite, Perfecto, Así profe. que Muchas bueno, gracias. estamos Sí, viendo. profe. Bueno, profe. Gracias, profe. Hasta Nos luego. vemos. Profe. Gracias, profe. Nos vemos. Chao, profe. Chao, profe. Hasta luego. Profe.